México, justamente en el contexto del Diplomado de Fundamentos Ético-Políticos del programa Sembrando Vida. Nuestra idea es poder dar seguimiento a las diversas reflexiones que hemos ido generando en las sesiones pasadas con el objetivo de ir rastreando los antecedentes históricos, políticos, ideológicos, incluso podríamos decir, del programa Sembrando Vida. La sesión anterior, como ustedes recordarán, nos acompañó el doctor Felipe Ávila, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México, para pensar precisamente el tema de las luchas agrarias en el contexto de la Revolución Mexicana. Y el día de hoy, nuestro invitado tiene el objetivo de darle continuidad a esta reflexión para que todos y todas, podamos tener claridad sobre cómo se fueron desarrollando las diversas luchas por la tierra, las diversas luchas campesinas después de la Revolución Mexicana, por lo menos a partir de la década de 1930 y con particular énfasis en la década de los 60, 70 y 80, hasta, como bien nos indicaba Rodrigo, la llegada del neoliberalismo como modelo económico, como modelo de desarrollo y las implicaciones que necesariamente este modelo trajo para el campo mexicano. En este sentido, pues, quien nos va a acompañar con la sesión del día de hoy es el doctor Jaime Ortega Reina, que espero que ya esté por aquí después de este breve temblor, que les voy a presentar muy rápidamente la semblanza del doctor Ortega. Él es licenciado en Ciencias Políticas, tiene estudios de doctorado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy por hoy se desempeña como profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y es miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigaciones. Entre sus múltiples publicaciones, el doctor Ortega tiene, entre muchos libros, insisto, la obra El invierno social llega a su fin, las izquierdas frente al resurgir campesino, publicado en el 2022, y que justo aborda los movimientos campesinos entre 1959 y 1965. Y por último, está también su obra Pensamiento Agrario Radical Mexicano, publicado en el 2024. Esa es pues la semblanza de quien nos acompaña el día de hoy, a quien desde luego desde el Instituto Maya le agradecemos muchísimo que acompañe este esfuerzo de la Escuela de Formación Metodológica Nacional y que esté el día de hoy con todos y todas nuestras compañeras que participan y que dan vida en territorio al programa Sembrando Vida. Adelante, doctor Ortega, muy buenos días. Muchas gracias, David, te agradezco mucho. Muy buenos días a todas y a todos ustedes, a Rodrigo, al resto del equipo, aquí al Instituto Maya, agradecerle también la posibilidad de estar con este importante esfuerzo que tienen el día de hoy. Voy a exponer rápidamente y voy a detenerme en algunos elementos que me parecen cruciales para entender la historia del movimiento campesino. La intención mía y de otros colaboradores, especialmente uno que tristemente ya no está entre nosotros, el doctor Juan de la Fuente, que era un profesor de la Universidad de Chapingo, teníamos la idea de hacer una historia del siglo XX mexicano desde el punto de vista de la acción campesina. O agraria, ¿no? O rural, como le vayamos denominando. Sin embargo, bueno, hicimos algunos adelantos. Ahora en el chat a ver si pueden ponerle a los libros para que los tengan. Son algunos libros que reflexionan sobre ese momento. Y la hipótesis que tenemos, lo que aquí les voy a compartir, sobre todo en la segunda parte de la exposición, será la idea de que la democracia, esto que hemos construido muy claramente en los últimos años, pues no se puede entender sin la activa presencia del movimiento campesino. Pero para entender por qué el movimiento campesino aportó al proceso democrático, es necesario reconstruir
algunas cosas. Entonces, voy a leer y voy a ir deteniéndome en algunos momentos. Voy a tratar de pasar rápido, lo más rápido por los años 20, 30, hace casi un siglo, pero es importante que lo tengamos presente. Por ahí hay una presentación, David, no sé si me puedan apoyar con eso. Igual yo la puedo poner, pero a lo mejor muchas gracias. Bueno, esta charla tiene, ahí te voy diciendo cuando le cambiamos, por favor. Ahora estamos aquí bien. Esta charla tiene como objetivo seguir los itinerarios del movimiento campesino mexicano a lo largo del siglo XX. La historia de este movimiento hace parte del caudal de experiencias que convergieron con las izquierdas en su afán por transformar la sociedad, caracterizándose por demandas de justicia e igualdad. La presencia campesina fue notoria no solo por el grosor de sus filas, sino también por sus ideas, propuestas e imaginación política, desplegadas a través de sus organizaciones. El mundo campesino jugó un rol fundamental en la historia de las izquierdas mexicanas, tanto por su participación activa en la constitución del sistema político como por cuestionar sus estatutos, me refiero al del siglo XX. A su vez, el ejercicio de control estatal sobre el campesinado, como sujeto social, fue un factor clave en el impulso de un modelo de crecimiento económico que modificó el medio rural en su totalidad, incluyendo las formas de protesta social. Cronológicamente vamos a iniciar, si puedes cambiarle por favor, en el umbral del cardenismo, como en el cambio de la década entre 1920 y 1930, y vamos a culminar con una breve reflexión sobre el triunfo de 2018 y el inicio de la Cuarta Transformación. Este intervalo se corresponde con el principio y fin de una relación entre el Estado, las izquierdas y el mundo campesino. El auge, crisis y recomposición de las formas de dominación autoritaria encaradas por la lucha democrática del mundo campesino. Para dar cuenta de este proceso, vamos a dividir en 4 periodos. El primero de 1929 a 1940. Espérenme, ya se me fue. Vamos a abordar el transcurso de la reforma agraria, que alcanzó sus niveles más acelerados de realización y respuesta que tuvo el movimiento campesino ante el Estado, que lo colocó como el garante de la reforma social al Estado. El segundo, de 1940 a 1957, da seguimiento al reflujo de las tendencias radicales que enfrentaron iniciativas de contrarreforma y expone los ejercicios de adaptación ante la consolidación del autoritarismo. El tercero, de 1958 a 1982, presenta la cúspide y recomposición de las movilizaciones campesinas que asumieron la tarea de diversificar sus expresiones, tanto en versiones pacíficas como violentas, tomando como centro la afirmación de su independencia política. Y finalmente, el cuarto, entre 1983 y 2011, relata el transcurso en el que el movimiento se tornó cada vez más plural frente a la avalancha del neoliberalismo, tomando como eje el ejercicio de la autonomía productiva, a una costa de desplazar experiencias organizativas de antaño. Vamos a culminar con la exposición del interregno que tuvo para las organizaciones rurales el ascenso de López Obrador, desde el preludio de una descomposición social, la neoliberal, que generó el último gobierno priista. Bueno, vamos a comenzar. La primera etapa, 1929-1940, es el fin de la etapa armada de la Revolución Mexicana y el inicio de la década de 1930. Pese a su promesa de cambio instalada tras la Constitución, había una insatisfacción generalizada. El Estado mexicano aún no había logrado consolidarse. El peso político del general Plutarco Elías Calles, gran árbitro de la política nacional, se estaba agotando, y el giro conservador de este expresidente y de la élite política, sumado a la crisis económica mundial, aceleraba el deterioro del ámbito político. El medio rural no estuvo exento de esta situación, pues a la recesión económica se añadió la emergencia del movimiento cristero, junto a las violentas resistencias en contra de la acción agrarista. El entorno era volátil y la amenaza de nuevas rebeliones armadas colocó a la orden del día la pacificación como la meta máxima.
En segundo término, se posicionaron las exigencias por la satisfacción de demandas históricas revolucionarias, entre ellas el decidido avance del reparto agrario, que hasta ese momento estaba limitado por una forma jurídica que se llamó la pequeña propiedad. Esto es importante, lo de la pequeña propiedad, porque va a aparecer más adelante. En cambio, la demanda agrarista tenía el énfasis en la restitución de tierras, ya lo debieron de haber visto con el doctor Felipe Ávila. La restitución era aquellos procesos de despojo de algunas industrias sobre comunidades, se pedía esa restitución. Y había que era el elemento central de la reforma agraria hasta ese momento, y un cuidado por no afectar a la hacienda como unidad productiva. La que sigue, por favor. Enrique Cárdenas subraya con claridad que la situación económica del país se encontraba alterada desde 1926, cuando los términos del intercambio se vieron deteriorados a causa de la debilidad del sector exportador. Eso es una vieja historia que vamos a seguir viviendo. Es preciso recordar que en estos años el sector minero, petróleo, plata, zinc, y el agrario, nequén, algodón, café, eran los más dinámicos. Estamos hablando de hace un siglo. Muestra de ello es que poblacionalmente, de los 16.5 millones de habitantes que tenía México, apenas el 30% se encontraba en zonas urbanas, por lo que no es casual que México suspendiera el pago de la deuda externa en 1928 a Estados Unidos. ¿Por qué son importantes estos datos? Porque en realidad lo que vemos en el neoliberalismo va a ser un regreso a este modelo agroexportador, ¿no? La llegada del general Lázaro Cárdenas a la escena política, estábamos hablando de 1934, ocurrió en un periodo convulso, de manera que fue especialmente notoria su gestión para dar respiro a las tendencias más radicales que se habían movilizado regionalmente, principalmente en Veracruz, Yucatán, Michoacán y Tabasco. Estados al mando, o sea, gobernados durante algunos periodos por gobernadores proclives al agrarismo. Entre ellos son importantes los nombres de Adalberto Tejeda, Heriberto Jara, Salvador Alvarado, Felipe Carrillo Puerto, Francisco J. Mújica y Tomás Garrido Canaval. Independientemente de cómo después pasaron a la historia estos personajes, algunos muy bien recordados, otros no tan bien recordados, algunos olvidados, estos experimentos eran interesantes porque mientras que el Estado mexicano y el presidente especialmente, o los presidentes, tenían un giro más bien conservador, fue desde los estados donde se empujó las reformas agrarias. El caso de Veracruz es bastante llamativo. Ahí hubo por parte del gobernador un proceso incluso de entregar armas a los campesinos. En Yucatán fue particularmente importante con el caso de Carrillo Puerto, y aún con una fuerte presencia de movilización de masas, también fue importante en Michoacán y Tabasco, ¿no? Y todos estos personajes se van a conformar como un sector radical dentro de la Revolución Mexicana, posterior al evento armado, digamos. Además de todo esto, las medidas pacificadoras de Cárdenas, por la que sigue, por favor, coincidieron con la formulación de políticas económicas internacionales diseñadas para paliar los efectos de la crisis del capitalismo a través de otorgar centralidad al Estado en la rectoría de la economía, lo que decantó en la creación de una especie de Estado benefactor mexicano, preocupado por el fortalecimiento del mercado interno y el fomento de la industrialización. La formulación del Plan Sexenal, el primero en México como proyecto de planificación económica, colocó al país en sintonía con otras medidas de regulación del mercado y de la vida económica en su conjunto. El plan contempló el reparto agrario bajo la idea de que la explotación de la tierra debía darse mediante cooperativas y otras formas colectivas de asociación, augurando esto que se replicaría en la minería y en la industria, cosa que sabemos no pasó, pero que era el plan. Yo les recomiendo mucho que revisen algún día como un ejercicio de conocimiento de la historia el Plan Sexenal, y que pongan mucha atención en algunos elementos. Por ejemplo, el general Cárdenas es muy conocido en el país, en la historia del país, por la nacionalización del petróleo, el 18 de marzo del 38, como bien saben ustedes. Sin embargo,
la idea del general Cárdenas no era que México se volviera un país exportador de petróleo, lo quería esencialmente para el mercado interno. De hecho, México no se volvió un país exportador de petróleo sino hasta la década de 1970. ¿Por qué no quería eso el general Cárdenas? Pues porque entendía muy bien que productos como el petróleo dependen mucho de las fluctuaciones y que un país no puede vivir de un producto que sube y baja de precio y se encuentra en muchas disputas, como lo estamos confirmando en estos años, ¿no? Y particularmente en este año. Bueno, bajo este esquema, a lo largo del sexenio del general Cárdenas, se repartieron 18 millones de hectáreas, en cifra superior a todos los anteriores gobiernos, y solo superada en la segunda mitad de la década de 1960. La velocidad y extensión del reparto cardenista estuvieron marcados por la movilización campesina, que, según su intensidad y capacidad organizativa, alcanzó el beneficio de la propiedad y una adecuada localización para los fines de la agricultura. En este punto, la experiencia del reparto de La Laguna, región entre Coahuila y Durango, es particularmente elocuente. Así, en 1936, la huelga generalizada, resultado de la alianza obrero-campesina entre los trabajadores de la hacienda, mayoritariamente algodoneras, presionó a tal punto que fue necesaria la presencia de Cárdenas para negociar los términos del inicio del reparto ejidal, que se dio prontamente. Fue muy rápido ese reparto. Otras experiencias similares de amplia organización ocurrieron en zonas como el Valle del Mexicali, en áreas azucareras en Los Mochis, Sinaloa, en las haciendas de Lombardía y Nueva Italia, así como en Tereta, Michoacán. El corolario de este proceso fue la creación en 1938, este dato es muy importante, de la Confederación Nacional Campesina, destinada a la integración de las masas campesinas y las demandas agrarias al Estado mexicano, quienes en su afiliación adherían su lealtad política al gobierno. Progresivamente la CNC, la Confederación Nacional Campesina, se convirtió en el vehículo de negociación por excelencia de las múltiples demandas del mundo laboral en el campo. Por ejemplo, reparto de tierras, contratos de exclusividad y, en general, mejores condiciones en los centros de trabajo. La que sigue, por favor. En el curso de estos acontecimientos, la suspicacia de la izquierda no se hizo esperar. En un principio existió desconfianza, existió desconfianza en la candidatura del michoacano, de Cárdenas, debido a que se le identificó como un continuador de las directrices del general Plutarco Elías Calles. Especialmente en lo que respecta a la fuerte represión que desde 1928 había sufrido el Partido Comunista Mexicano, un partido fundado en 1919, y no fue extraño que este partido asumiera con desdén la presencia política de Cárdenas en un principio. Sin embargo, estas resistencias menguaron al calor de las polémicas suscitadas entre Calles y Cárdenas durante los primeros años de gobierno de este, lo que condujo a que el Partido Comunista Mexicano sostuviera la consigna "con Cárdenas no, con las masas cardenistas sí". La presencia, el liderazgo, el carisma, la atracción de masas del general Cárdenas era muy evidente, y sobre todo en el mundo campesino. Este apoyo crítico se vio incrementado en 1935, cuando las directrices del mundo comunista a nivel internacional decretaran la necesidad de crear una gran alianza que se conoció como el Frente Popular, que era una gran alianza para combatir a las fuerzas fascistas. Me salto un poco aquí esto. Si bien es cierto que estos años no fueron fáciles en la vida interna de la izquierda, del Partido Comunista, es innegable que se trató del periodo de mayor influencia del partido en la vida política nacional y entre las izquierdas. Los comunistas acompañaron e impulsaron la movilización de obreros y campesinos, así como las iniciativas emanadas desde el poder político bajo la consigna de la unidad a toda costa. Esta enmienda explica el aval del Partido Comunista a la separación organizativa de los obreros y campesinos en dos grandes centrales, la CNC, que agremió a los campesinos, y la Confederación de Trabajadores de México, que había sido fundada en 1936, a los trabajadores industriales. Es importante esto que lo tengamos presente porque el primer proyecto era que obreros y campesinos estuvieran en una sola confederación juntos. ¿Por qué?
porque unidos era más fácil negociar frente a los distintos poderes. Cárdenas no le gusta esto, separa, de un lado se van los obreros, de otro se van los campesinos, y establece un monopolio político. En el caso campesino se establece un monopolio político, no necesariamente era la idea del general Cárdenas, pero se establece el monopolio político de la representación campesina. La representación obrera nunca fue monopólica, siempre hubo muchas centrales y hubo mucha más movilidad. Dato interesante, muchos de los beneficiados de la reforma agraria del general Cárdenas no querían tierra, eran trabajadores asalariados que deseaban mejores salarios. Y Cárdenas hace algo muy raro a nivel mundial y muy raro en América Latina, que es campesinizar a estos sectores. Al final del gobierno del general Cárdenas había más campesinos que antes, por esta razón, ¿no? Esto es muy extraño, ¿no? Me detengo aquí rápidamente. Hay una experiencia muy interesante en estos años, que es la de la Liga de Agrónomos Socialistas, establecida en 1936, y que fue conformada por estudiantes y profesores de la agronomía mexicana, pero que eran de izquierda. Casi todos ellos eran comunistas o cercanos a las ideas del socialismo. Se llamó la Liga de Agrónomos Socialistas, que mantuvo una distancia crítica a la política agraria de los primeros años del cardenismo, debido a que, en su opinión, el reparto de tierras a manera de ejido no se acompañaba de medidas que mantuvieran la productividad agrícola. Para ellos, dotar al campesino de tierra y los medios de explotación rural era llevar a la Revolución Mexicana hacia sus fines verdaderamente económicos sociales. Su ideario de esta organización de agrónomos se resume en el lema: ni ejido ni propiedad privada, haciendas sin hacendados. Proponían así integrar grandes unidades económicas, agrícolas, ganaderas, forestales, que permitían a los campesinos trabajar colectivamente la tierra en forma de cooperativas, por lo cual era imprescindible que el reparto agrario también distribuyera los medios de producción de las haciendas, así como el conocimiento técnico. Esto no se lograría solo con modificaciones al Código Agrario, sino fundamentalmente con la acción coordinada del movimiento campesino, en cuyo liderazgo efectivamente reconocían a Cárdenas y la CNC. Como he tratado de mostrar, a partir del sexenio cardenista comenzó la conformación de lo que hoy se conoce como la ideología de la Revolución Mexicana, perspectiva que sostuvo que la existencia de un proceso ininterrumpido de conquistas sociales y de modernización que habría arrancado en 1917. En esta ideología, la ideología de la Revolución Mexicana, confluía un abanico de posiciones que iban desde el nacionalismo revolucionario hasta quienes simpatizaban con la experiencia en ese momento bastante llamativa de la Unión Soviética. Esta convergencia se cimentó a partir de 1938 mediante el establecimiento del Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, concebido como un gran frente que albergó a las grandes organizaciones corporativas, la CNC y la CTM sobre todo, al tiempo que refrendó su vínculo inseparable del Estado. El clima de movilización impulsado desde el gobierno alimentó el espectro de las izquierdas, permitiendo una identificación entre aparatos oficiales y movilización independiente. Figuras claves en el proceso de construcción de los instrumentos de mediación entre el Estado y las izquierdas fueron Vicente Lombardo Toledano. Lombardo Toledano fue gobernador de Puebla, donde hizo una primera reforma agraria en los años 20, y el intelectual y abogado Narciso Bassols. Narciso Bassols hace una ley agraria en 27 que no se lleva a su realización, pero esa ley agraria ya planteaba ir más allá de la restitución de tierras, sino pasar a la dotación, y a la conformación de nuevos núcleos de población, que era algo que no tenía la reforma agraria en los años 20. Estos dos personajes y sus corrientes, estos encabezaban corrientes, eran leales a la revolución, pero también mantenían simpatías por la experiencia socialista del momento. Después del cardenismo, Lombardo Toledano se mantuvo incondicional al gobierno, mientras que Bassols expresó críticas aún dentro de la órbita de la ideología de la Revolución Mexicana. Como ha señalado el maestro Armando Bartra, al correr del tiempo, el movimiento campesino pagó cara su adhesión al Estado mexicano, otorgado a cambio del avance de la reforma agraria.
aunque no solo este movimiento quedó contenido en las estructuras públicas fundadas en el cardenismo, las izquierdas se enfrentaron el dilema de sumarse a la ideología de la Revolución Mexicana o quedar marginadas en su incidencia política. En síntesis, el cardenismo fue un periodo ambiguo en el que, si bien alentó la movilización de los sectores de la sociedad, a la postre las mediaciones construidas impidieron que sus acciones desbordaran los márgenes de la política estatal, cuyo signo dejó de ser, en los siguientes sexenios, el de la reforma social. Entonces, es muy importante, en este momento aparece el problema de la tierra, se suma el agua, el crédito, los bosques, la maquinaria, la técnica. El ejido es muy importante porque el ejido en esta época es una figura que saca a la tierra, no solo a la tierra, también a los bosques y al agua, del mercado. Es decir, no hay un mercado de tierras, no hay un mercado de bosques, no hay un mercado de agua. Si ustedes se dan cuenta, los problemas contemporáneos del 2025, 26, 20, de estos años, ha sido qué hacemos con esos mercados, porque existen ya, ¿no? Se van a establecer a partir de los años 90. Interesa mucho este modelo de intermediación. La CNC es un modelo de intermediación campesina, es decir, usted no puede tener tierra, agua, crédito o maquinaria o lo que sea para producir si no pasa por la CNC. Ese es el monopolio de la intermediación campesina. Eso fue lo que volvió tan estable al Estado mexicano en el siglo XX, que todas las demandas pasaban por ahí. La adhesión no era individual, tú tenías que ir, si no ibas no tenías todo lo demás. A partir de 1946, ser parte de la CNC era ser parte del PRI también, ¿no? Pero bueno, esa es parte de la historia. La que sigue, por favor. El inicio de la década de 1940, con la llegada a la presidencia de Manuel Ávila Camacho y el posterior entrada de México a la Segunda Guerra Mundial en 1952, mostraron que la fiebre reformista del cardenismo había pasado. Al amparo de los llamados a la unidad nacional, como ven en la imagen, invocados en contra de las falanges fascistas en medio de la tormenta bélica, se sosegó e incluso apagó el ímpetu de transformación y de espíritu radical agrario. La retórica de la unidad nacional cobró fuerza en la renovación de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Estábamos peleados con los norteamericanos desde 1914, para el emplazamiento de la unidad hemisférica en lo militar, comercial y migratoria. El mundo rural fue impactado por las medidas que en la economía de guerra México asumió bajo la consigna de batalla por la producción. Entre estas, este nuevo ciclo de contrarreformas, se modificaron las leyes agrarias que beneficiaron a la llamada pequeña propiedad por sobre el ejido, que la convirtieron en el centro de exportación y el crecimiento económico. Así, se estipuló un amparo que demarcó la extensión mínima de 100 hectáreas de riego y 800 de montes para la pequeña propiedad, es decir, bastante considerable. Además de que no se podía afectar, eran las leyes de inefectibilidad de predios de 300 áreas para el hule, para los productores de hule, de guayule, de coco, de vid, de olivo, de quina, de vainilla, de plátano, de caña de azúcar, de café y de cacao y de nequén, productos todos ellos de exportación. En forma análoga se amplió la inefectibilidad ganadera hasta para 500 cabezas de ganado mayor. Esta renovación del dispositivo jurídico se entrelazó con la ralentización de la reforma agraria, el freno de las afectaciones a predios privados y la contención de la propiedad social, que se ve tensionada ante el afán gubernamental por alentar su parcelización. De igual importancia fue la firma del programa Baracero en 1943 para el envío de trabajadores temporales a los Estados Unidos, que durante su primer año admitió de forma legal a 56,000 braceros, provenientes en su mayoría del Bajío. En términos de economía nacional, énfasis puesto a la industrialización, la modernización del campo y el estímulo al comercio y los servicios a partir del fortalecimiento del mercado interno. A este ritmo, las ciudades detonaron su expansión. La que sigue, por favor.
modificando el paisaje demográfico, dando luz a la gran concentración poblacional de la capital y a las clases medias contemporáneas. La tónica modernizante de este periodo se encarnó ante el convenio de colaboración entre la Secretaría de Agricultura y la Fundación Rockefeller. Acuérdense que Rockefeller era este gran petrolero de Nueva York, firmado en 1941. Este acuerdo entre la Secretaría de Agricultura y la Fundación dio origen a la llamada Revolución Verde, aunque se le va a llamar Revolución Verde hasta los años 60, apoyada en el desarrollo de semillas híbridas, ¿no? Las primeras semillas híbridas se dan entre México y Estados Unidos. Este proceso, que constituyó una pinza que favoreció a las franjas del nuevo empresariado rural y contribuyó a detener el reparto de tierras, por lo que la propiedad social, el ejido, quedó reducida a la condición de sostén complementario de la reproducción de la fuerza de trabajo del campo y la ciudad, siguiendo un desarrollo que ahondó en la polarización socioeconómica a partir de un impulso a un sector minoritario, concentrando la riqueza y los recursos. A esto se le va a llamar, después lo va a aparecer, los campesinos nylon, que eran en realidad grandes nuevos hacendados. El discurso público oficial mantuvo un pie en la Revolución Mexicana y siguió hablando de reforma agraria. Estamos hablando de Ávila Camacho, de Alemán, de Ruiz Cortines, de los presidentes. Y el régimen político además se consolidó cuando en 1946 se fundó el Partido Revolucionario Institucional bajo el dominio del presidencialismo, dando inicio a un invierno social y político que se prolongó hasta finales de la década de 1950. Entre el mundo obrero y el mundo campesino es importante, los grandes sindicatos nacionales y de industria cayeron en manos del control del Estado y dio nacimiento en el mundo urbano al charrismo. En el campo ese mismo mecanismo de control se materializó en el nuevo papel de la Confederación Nacional Campesina, que rápidamente dejó atrás sus orígenes de representación e intermediación social para conformarse como el aparato corporativo estatal en el medio rural. Su influencia territorial y por sectores, tanto agroindustriales y campesinos, se expandió en el conjunto del país. Este corporativismo gremial se entrelazó con otra práctica de control que cobró fuerza en el seno de los ejidos y las comunidades, el caciquismo, mismo que en su accionar se complementó con los organismos económicos gubernamentales, tales como los encargados del crédito, del agua y los servicios técnicos, conformándose en conjunto un amplio y complejo sistema de manipulación y control político en el campo. Varios de los personajes y grupos que disentían de este modelo y que no habían sido cooptados fueron excluidos tanto de la CNC como de la CTM y optaron por agruparse en una nueva central que nunca tuvo mucho peso, que fue la Unión General de Obreros y Campesinos de México, en ese momento conocida como UGOCEM, fundada en 1949, cuyo principal líder fue el líder campesino, cuyo principal dirigente fue el líder campesino Jacinto López. La UGOCEM nucleó a gran parte del disenso campesino, incluyendo a quienes dirigían la Federación Nacional de Cañeros, por ejemplo, la Sociedad de Crédito Ejidal de La Laguna, que era muy importante. Y bueno, ese proyecto tuvo una existencia muy accidentada, fue muy reprimido, fue muy cooptado, la pasaban muy mal, eran años muy difíciles. Otro grupo fue la Unión de Federaciones Campesinas de México, los llamados leales, que intentaron apoyar al general Miguel Enríquez a la campaña, que apoyaron al general Miguel Enríquez a la campaña electoral de 1952. Bueno, vamos a pasar a la que sigue, por favor. Sí, pasemos. Además de estas organizaciones, también es importante mencionar al Partido Agrario Obrero Morelense, liderado por Rubén Jaramillo, que va a ser también una alternativa. Me voy a saltar para pasar ya a los años 60. El año de 1958 marcó un punto de inflexión en la historia de los movimientos sociales al confrontarlos en un ambiente de mayor represión estatal que golpeó de forma particular a los obreros y a los campesinos.
Esta actitud gubernamental guardó relación con la aceleración del impulso industrializador y del viraje de la política económica que adoptó el modelo de desarrollo estabilizador, un programa caracterizado por priorizar la estabilidad macroeconómica como medio para lograr un crecimiento sostenido. Durante su implementación, el PIB, el Producto Interno Bruto, efectivamente creció entre 6 y 7% anual, algo que no hemos vuelto a ver. Sin embargo, este modelo favoreció al sector privado por el conjunto de la economía. Eso es importante. La tasa de desempleo, aumentando la tasa de desempleo y deteriorando la distribución del ingreso, lo que agudizó la desigualdad en el medio rural. Como resultado, el campo mexicano encaró dificultades que, lejos de ser pasajeras, mostraron fallas estructurales de fondo, evidenciando su rezago y descuido y subordinación a un patrón de acumulación urbano-industrial, estado de cosas agravado por factores adversos originados en los mercados mundiales. Aquí la crisis rural se encuentra en un embrión. A finales de la década de 1950, el país vivió momentos de desasosiego y malestar social generalizado. En ese marco, en 1958, surgió el movimiento ferrocarrilero, que enarboló demandas por aumento salarial y reparto a las decisiones y vidas internas de su sindicato. Su capacidad de incidencia lo convirtió en el caso más emblemático de confrontación entre las movilizaciones sociales y el corporativismo estatal. Los ferrocarrileros alzaron la consigna por la independencia sindical, una exigencia que no podía ser procesada en los mecanismos del sistema autoritario priista, lo que la convirtió en la requisición más subversiva y punta de lanza para otros grupos, transformándola en centro de la protesta social. Otros sectores se sumaron a las reivindicaciones propias, fueron por ejemplo en los años 60 los asalariados del Estado, los maestros y los médicos, así como después en toda la década de 1960 los estudiantes de nivel superior. Todo esto, esta protesta no ocurrió solo en el espacio rural, ni solamente estuvo ligada a los segmentos marginados de la economía, de las sectores más dinámicas de la economía. En el espacio rural, las movilizaciones de este ciclo, empieza en 1958-59, comenzaron con las ocupaciones de tierra en el noreste del país, cuya consumación sufrió la acción represiva del Estado. A partir de los años 59-60 va a empezar un nuevo periodo de tomas de tierras, que es muy importante, lo que decantó en un ambiente de conflicto en el México agrario que escaló progresivamente en intensidad, amplitud y diversidad. La que sigue, por favor. Así vamos a ver movilizaciones de colectivos de ixtleros y candelilleros de entidades del norte del país. A estos personajes se les llamaba los parias del desierto. Y también vamos a ver a campesinos organizados muy intensamente en Mexicali y La Laguna. A la pugna por la tierra, que era un viejo reclamo que seguía presente, también se mezclaron otros reclamos que llegaron a un territorio reservado para el régimen, que fue el de la disputa electoral, tanto en lo municipal como en lo estatal. Ejemplos de movilizaciones que conjuraron las demandas por derechos electorales, civiles, políticos, junto a las demandas campesinas, fueron el Partido Agrario Obrero Morelense, liderado por Rubén Jaramillo, también la Unión Cívico Guerrerense, encabezada por Genaro Vázquez. Paralelamente a la constelación gremial, destacó la ya mencionada UGOSEM, tanto por su persistencia como por su relación con el Partido Popular Socialista, que también tuvo fuertes búsquedas en lo electoral. Esta fase de brote y florecimiento de la movilización campesina alcanzó su cenit, es decir, su punto máximo, en la constitución de la Central Campesina Independiente, en 1963, que con su programa de una reforma agraria radical inauguró la lucha por la independencia y la libertad en contra del corporativismo priista. Razón por la cual fue acompañada de una aguda campaña de golpeteo por parte de los medios de comunicación. Este periodo es bien importante, es el movimiento obrero, el movimiento urbano desaparece en buena medida porque es reprimido en 1959,
pero los primeros años de la década de desde 1959 y el primer lustro de la década de 1960, vamos a ver que la mayor parte de la movilización social viene del mundo rural. Viene de un mundo rural que ya no es el de los años 30, estamos hablando de nuevos campesinos, de nuevos sectores productivos, no necesariamente lo que ubicábamos nosotros como el campesino de los años 30, son sectores muy dinámicos en algunos casos y que van a enfrentarse con un problema, que es que ya no les alcanza la intermediación campesina de la CNC, la intermediación de la CNC para satisfacer sus demandas. A eso hay que sumar eventos internacionales, particularmente la Revolución Cubana, y la reactivación del liderazgo del general Lázaro Cárdenas. El general Lázaro Cárdenas a principios de los años 60 se vuelve un actor muy importante, funda el Movimiento de Liberación Nacional en 1961, que es un organismo esencialmente campesino, y el Movimiento de Liberación Nacional va a dar pie a la Central Campesina Independiente, que es un intento por romper el monopolio de la CNC. Van a surgir nuevas demandas, no solamente la tierra. Va a haber, por ejemplo, demandas que podríamos decir hoy son ecológicas. Por ejemplo, había un problema en el Valle del Mexicali, en el norte del país, porque el agua, los tratados internacionales entre México y Estados Unidos que permiten el flujo del agua a través de los ríos que no respetan fronteras, como sabemos, fronteras creadas imaginariamente, esa agua llegaba contaminada, llegaba con exceso de sal y arruinaba los cultivos. Entonces vamos a ver una movilización campesina muy poderosa a principios de la década de 1960 que va a ser igualmente reprimida. Así vamos a ver que esta brutal represión, que va a pasar por el asesinato de Rubén Jaramillo y de su familia en 1962, si no mal recuerdo, también vamos a ver la contrarrespuesta a esa violencia estatal, que es la guerrilla rural moderna en el país, que se inicia en la Sierra de Chihuahua, tras el intento de toma del cuartel Madera en 23 de septiembre del 65, a mano de un grupo de jóvenes estudiantes radicalizados, entre los que destacan Arturo y Emilio Gamis. Este primer foco guerrillero, a semejanza de la experiencia que se había dado en Cuba, tuvo continuidad a inicios de la década de 1970, cuando se sumaron organizaciones con idearios guerrilleros como la Brigada Campesina del Partido de los Pobres, conducido por Luis Cabañas, y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez, ambas ubicadas en Guerrero. La guerrilla rural tuvo un trágico final, como sabemos, resultado de la represión, de la persecución y del asesinato. Y bueno, hubo otra lucha armada que fue en las ciudades, pero que aquí no lo vamos a mencionar más. Durante los primeros años del decenio de 1970, se reactivó el movimiento social en su conjunto. Los campesinos volvieron a ser parte de la palestra social y política y volvieron a poner sus demandas en la mesa. Por ejemplo, en 1972 va a nacer la Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca, que 2 años más tarde se convertirá en la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo, la COSEI. Estamos hablando de los 70s, mientras que el sector comunista que va a resistir con la cooptación de la Central Campesina Independiente va a crear la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. A estos dos actos emblemáticos de la coordinación y cohesión de las luchas campesinas, obreras, populares y estudiantiles a escala regional, que reivindicaban, y esto es muy importante, la independencia frente al Estado, así como la disputa en el terreno electoral municipal, que era monopolio del PRI. En estas circunstancias, la reforma agraria pasó por sus últimos momentos en términos de distribución, ello correspondiente con el reajuste que ocurrió en el sistema corporativo de la CNC, que se vio obligada, dada la intensa movilización campesina, a reformarse. Más tarde, desde el poder político, surgió la iniciativa para la ampliación del trato estatal en el horizonte de organización campesina, al suscribirse el Pacto de Ocampo en 1974, producto de la presión ejercida por el mundo agrario. Es decir, en los años 70 ya no hay
monopolio político. Ya se agrietó el monopolio político de la representación campesina y los campesinos o los productores rurales van a tener una mayor capacidad de articulación. Al final de esta década se incubaron experiencias que transitaron de la lucha por la tierra, y aquí viene lo importante, el salto a la apropiación del proceso productivo, así se le llamó. Esto ya tiene que ver con nuestra contemporaneidad. En esta tendencia se ubicaron la coalición de ejidos colectivos del Valle del Yaqui y del Mayo en Sonora, la cooperativa Tosepan Titatanisque en la Sierra Nororiental de Puebla y la Unión de Uniones de Chiapas. Figuras asociativas simbólicas que tendieron redes de comunicación y solidaridad que fructificaron en una corriente estructurada en torno al desarrollo productivo, lo que abrió nuevas vías en la gestión campesina y en el trato con otros actores políticos y sociales. Esta fase culmina con la constitución de una nueva forma de organización, que es la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala, la CEMPA, que conjugó dos ejes: la lucha agraria, que es tradicional por la tierra, por el agua, por el crédito, etc., y la independencia frente al Estado. Esta época evidencia la emergencia de otros modos, sentidos y orientaciones de la movilización rural, que es la organización a manera de red. Los sucesos hasta aquí referidos fueron coetáneos a la transformación radical del horizonte de la izquierda mexicana, ¿no? El Partido Comunista se reforma, tiene algunos intentos electorales, tiene dos, en 1958, un viejo combatiente zapatista, Miguel Mendoza López, es lanzado como candidato sin registro. ¿Le pueden regresar a la anterior, por favor? Y en 1964, en la experiencia más importante de la época, este es el volante cuando se lanza un candidato líder campesino, líder agrario, Ramón Danzós Palomino, como candidato del Frente Electoral del Pueblo, que era una coalición de grupos conducidos por el Partido Comunista y otros más, que van a intentar la segunda, mejor dicho, pero esta es la más importante hasta ese momento, candidatura independiente, ¿sí? Entonces ven aquí el FEP, Frente Electoral del Pueblo, Danzós Palomino, que vean, la consigna es: para presidente de la República, él aplicará la reforma agraria radical, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no les tengo que decir que no les dieron registro electoral, la pasaron muy mal, los reprimieron, les fue muy, bueno, no les fue muy mal, pero bueno, no era fácil en ese tiempo de falta de democracia plantearse una opción independiente. Vamos a cambiarle dos más, por favor, vamos a pasar a el viraje autonomista, 1983. Ahí le puse 2011, en realidad podríamos alargarlo un poco más, incluso podría ser vigente aún, pero vamos a verlo. A partir de 1983, en el marco de la crisis económica, que iniciaron grandes cambios que modificaron los mecanismos de reproducción del capitalismo en relación con las distintas clases sociales y la forma en que éstas se politizaban. América Latina, el continente, sufrió una grave recesión, hoy recordada como la crisis de la deuda, misma que repercutió en un decrecimiento de la productividad. Fueron los años de la llamada década perdida del capitalismo latinoamericano, que sufrió un shock de grandes proporciones, implantándose de manera decidida a partir de ese momento el neoliberalismo. La crisis finiquitó de manera contundente cualquier rémora de proyecto industrializador y de protección al medio rural. Esto es lo importante del neoliberalismo. El neoliberalismo no va a permitir ya la industrialización, que era una vieja aspiración desde el cardenismo, pero tampoco va a proteger al medio rural, a la sociedad rural. En este horizonte renovado, el mercado se va a convertir en el nuevo eje de ordenamiento social, comenzando así salvajes procesos de liberalización, de apertura y de desregulación. El grupo dominante en ese momento en el PRI, sin rubor de ningún género,
se desprendió de toda la supuesta ideología nacional revolucionaria, que hacía mucho no representaban, pero que bueno, todavía decían, para reformar el Estado, en la que el sector rural obtuvo la peor parte. En estas circunstancias se desenvolvieron algunas de las tendencias sociales que ya venían configurándose en el pasado inmediato. La movilización agraria no solo no amainó, sino que tomó nuevos rumbos. La más evidente, ya presente en el lustro anterior, fue el del fomento al asocianismo agrario. La red y la autonomía de las organizaciones adquirieron mayor importancia. El caso más emblemático de este periodo es el nacimiento en 1985 de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, el paso más importante hasta este momento. Fíjense cómo cambia, ya no son independientes, ahora van a ser autónomas. Ahí hay un giro muy interesante. Esta organización cristalizó sus energías en la búsqueda de mayor autonomía a partir de la apropiación del proceso productivo, involucrando además las fases de la gestión y la comercialización. La comercialización empieza a aparecer como un gran problema de la acción colectiva en los años 80. La UNORCA, y bueno, y sabemos hasta nuestros días que es el gran dilema, ¿no? La UNORCA representó un gran aliento para el movimiento campesino al canalizar un conjunto de referentes, como el de la autonomía, que permanecieron más allá de la existencia de aquella organización. Por favor, la que sigue. Este fue el tono de la respuesta del movimiento campesino ante la avalancha mercantilizadora del nuevo patrón de acumulación. Mientras que en las izquierdas se producía un proyecto de unidad, los primeros proyectos de unidad que van a dar sentido a lo que hoy es el partido gobernante, cuyo epicentro significó que el registro electoral de la vieja organización de la izquierda, el Partido Comunista, diera paso a una alianza que se llamó Partido Socialista Unificado de México en 1981-82, y que empezaran victorias electorales en nivel municipal. Casos emblemáticos: Alcozagua Guerrero, con el primer ayuntamiento gobernado por un comunista, así como en el municipio de Juchitán, Oaxaca, en lo que en ese momento era la CO6. Más allá de estos logros de las izquierdas, vino un intenso debate sobre la nación, sobre lo popular, y vamos a ver el momento de síntesis de este proceso, pues en 1988. No sé, a lo mejor muchos de ustedes vivieron el 88, algunos han escuchado de aquel año, ese año fue muy importante. El 88 marcó una presencia de nuevo del mundo agrario, ¿no? El mundo rural sostuvo la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Todos los relatos de aquella época que yo he podido leer, obviamente no lo viví, son verdaderamente impresionantes. Al candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, de algunos de los municipios de mayor tradición agraria, pues prácticamente lo corren a golpes. En cambio, a Cárdenas lo van a recibir de manera estrepitosa, jubilosa. Es muy importante el 88, y es muy importante por las consecuencias que va a tener esta disputa electoral al interior del movimiento campesino. Como es en el caso de la UNORCA, que se tuvo que dividir o enfrentó una división, pues una parte se sumó a la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, mientras que otra permaneció adherida al candidato oficial Carlos Salinas de Gortari. El triunfo de este último, que sabemos que fue polémico, produjo una grieta en el sistema de dominación corporativo que desde su comienzo permeó en lo agrario. Merece mención que la campaña de Cárdenas ganó un impulso crucial con la visita a la región de La Laguna, en donde la memoria de 1938, el lugar donde el general Lázaro Cárdenas, inició el reparto agrario, se reactivó, desencadenando una fuerza que la oposición no había conocido. El salinato, por su parte, el gobierno de Salinas, representó una aspiración a una nueva forma de modernización
resultado de la integración de Estados Unidos y Canadá a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, lo que hoy conocemos como el TEMEC, pero que en ese momento era el TELECAN, en 1992, emplazando la creación de un mercado común afín a la liberalización de la producción y el consumo, incluyendo tanto a las manufacturas como el sector agrícola. Este orden del mercado trajo el desorden de la nación y los pilares en que se había levantado durante más de 5 décadas. La crisis de las centrales tradicionales, obreras y campesinas del modelo corporativo, alcanzó su clímax, al tiempo que Salinas impulsó la integración de los principales cuadros de las organizaciones que habían sostenido el formato organizativo de red y autonomía del proceso productivo. Se trató de un acelerado periodo en donde antiguos militantes e intelectuales del movimiento agrario se incorporaron a los ambiciosos planes oficiales, como el Programa Nacional Solidaridad y la Campaña Nacional de Subsistencias Populares, PRONASOL y CONASUPO, al tiempo que se formó el Congreso Agrario Permanente, como espacio de negociación y vínculo de las organizaciones con el gobierno de Salinas, al cobijo de una intensa demagogia discursiva hacia el campo mexicano. Se decía que se iba a modernizar y lo que terminó pasando pues, fue la destrucción de muchos canales y muchas tradiciones. Se trató de un reajuste en las direcciones del antiguo aparato corporativo que se debilitó pero no desapareció. El supuesto compromiso de Salinas con el agro nacional fue evidenciado a partir de la contrarreforma al artículo 27, que en 1992 canceló los resquicios agraristas de la Constitución, pues favoreció la liberación del ejido, es decir, su venta, lo que permitió su fraccionamiento y privatización. Esta iniciativa progresivamente desmembró al ejido como forma primaria de la producción y de la organización social en el campo, creando nuevas reglas del juego. Es interesante lo del 92, es un gran cambio. Ya venía detenida la reforma agraria, no la detiene Salinas, viene detenida desde los años 70. Lo que hace Salinas pues, es una transformación del escenario en el mundo rural, no solo por la apertura comercial, sino de alguna manera mucho de lo que la reforma del 92 permite ya venía ocurriendo, ya se parcelizaba, ya había un mercado negro, vamos a decir, de tierra, pero claramente eso se transforma en una gran mercantilización a partir de la privatización, especialmente porque vienen periodos no solamente de crecimiento urbano, sino también de crecimiento del turismo. Se empiezan a construir grandes complejos turísticos en lo que antiguamente eran zonas ejidales. Entonces tiene dos sentidos, un sentido muy de contrarreforma, de detener la aspiración agraria que le parece absolutamente fuera de tiempo a Salinas, que es un neoliberal, y tiene también el reconocimiento de prácticas que ya ocurrían, de hecho, ¿no? Entonces tiene esas dos, pero el resultado es el mismo. Cambian las coordenadas y vamos a ver otro proceso a partir de ese momento. El México modernizado y de primer mundo al que Salinas aspira, al que Salinas nos decía que íbamos a llegar, se detuvo con la emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya aparición pública se realizó en el momento de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el 1 de enero del 94. La aparición del EZLN en Chiapas marcó el renacimiento y radicalización de la opción autonomista, con un giro, el acento tránsito de la producción al espacio territorial, municipal y regional, producto de la experiencia de las décadas anteriores y alternativa que les permitió separarse de la izquierda tradicional que centraba sus aspiraciones en el Estado. La nueva fase además se nutrió de una emergencia de política de identidad, en donde el indigenismo, el autonomismo y un exitoso discurso en los medios de comunicación en los primeros años colocaron al ejército zapatista a la vanguardia de las nuevas posiciones que surgieron tras el fracaso de todos los experimentos socialistas del pasado. El zapatismo, el EZL, en su origen tuvo múltiples raíces. Se encuentra la teología de la liberación, se encuentra el maoísmo, se encuentra el marxismo francés. Es decir, es un abanico que se sumergió en el mundo indígena y aportó referentes necesarios para la realización de una crítica radical del mundo moderno
y de la nación entendida como nación homogénea, que podría sintetizarse en ni Estado ni capital, construcción de autonomía. Es importante señalar además que incorporó rápidamente a sectores que estaban fuera del mundo agrario, como las mujeres. Recuerden que las mujeres no podían tener títulos de propiedad, en la defensa del territorio, ¿no? Déjenme, me salto estas partes para pasar rápidamente a nuestra última parte. Bueno, como saben, a partir de los años 90 viene el desquebrajamiento del monopolio político del PRI, en parte porque lo negocian con el PAN, de ahí nace la idea del prianismo, es decir, de la aspiración que tenía la élite neoliberal de construir un sistema bipartidista, y que va a tener su punto culmen en la llamada alternancia, que es en el año 2000, cuando gana Vicente Fox. El gobierno de Fox fue definido a partir de la paligenesia de la movilización campesina, es decir, de la variedad, que va a comenzar muy claro el 31 de enero del 2003 con el nacimiento de la organización El Campo No Aguanta Más, consigna impulsada por organizaciones como la UNORCA, la CEMPA, la CIOAC y otras. Es el inicio en este siglo XXI de un nuevo movimiento campesino, resultado de diversos elementos. Primero, una negociación problemática con el gobierno de derecha, acompañado de procesos de cooptación. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no se sabía cómo se negociaba con el PAN y el PAN tampoco sabía negociar con el mundo campesino. El mundo campesino más plural era muy desconocido para el PAN. Después continuó con una liberalización de más productos con el Tratado de Libre Comercio, que siguió firme. Particularmente el Campo No Aguanta Más fue muy enfático en la crítica a la apertura del mercado en productos como el maíz y el frijol. Ese movimiento, el Campo No Aguanta Más, expresó un momento significativo de recuperación de tradiciones de lucha y de movilización y de adaptación a los nuevos modelos de negociación y cooptación que el PAN heredó del PRI. En tanto que el EZLN, sabemos, va a marcar una distancia con el PRD y en ese momento, estamos hablando de los 2000, y con López Obrador en 2006. El cuestionado triunfo de Felipe Calderón en las elecciones presidenciales del 2006 exacerbó la nueva fase del movimiento campesino, que ya no va a ser una demanda por la tierra, sino va a ser una defensa por el territorio, como forma de lucha en el medio rural. No solo de campesinos, ya no son solo campesinos, los defensores del territorio abarcan no solo a productores. El segundo sexenio panista, el de Calderón, profundizó el programa neoliberal a partir de un conjunto de megaproyectos asociados a capital transnacional que incluyeron programas de inversión en minería a cielo abierto, la construcción de represas y otras obras de infraestructura, lo que puso el concepto de despojo en el centro del debate al interior de los movimientos sociales, que lo asumieron como el instrumento fundamental para la reproducción del capital. Así, la tierra, el agua, los montes, los bosques se encontraban en la mira de las inversiones como el objetivo máximo de apropiación, que, en complicidad con el Estado neoliberal, apostó por la mercantilización de la naturaleza. Como ejemplificó en un libro muy bello que es de Francisco López Bárcenas, la lucha por el territorio asumió la dicotomía, la vida o el mineral. Entre los hechos asociados a esta problemática se cuenta la pugna por la construcción de termoeléctricas, el emplazamiento contra los campesinos en Texcoco, Atenco, con el aeropuerto, la resistencia frente a presas como las de La Parota, la movilización indígena a la minera canadiense en Wirikuta, San Luis Potosí. Podríamos decir que junto a la defensa del territorio, con todos estos ejemplos y muchos más, el movimiento rural adquirió otra ruta de articulación en torno a la renuncia por cultivar transgénicos en el país, lo que sumó la defensa de la biodiversidad cultural. Fíjense cómo se van sumando problemas, ya no nada más es el agua para la producción, es el agua para la vida, es por supuesto el territorio, es por supuesto la cultura y también va a ser la biodiversidad cultural, ¿no?, que aparece en estos primeros 10 años del siglo XXI. Bueno, ya existía el concepto, pues la noción, pero claramente se pone como una demanda con la campaña Sin maíz no hay país.
Como saben, ese es un gran debate que sigue vigente, hay avances y retrocesos, y es muy productivo explorarlo para aprender de las experiencias pasadas. No debemos olvidar, ya voy concluyendo, que el sexenio de Calderón fue atravesado por una profunda violencia desatada por la estrategia de militarización de la seguridad pública, que justificó a partir de una supuesta lucha contra los cárteles de la droga, cárteles que, por cierto, están vinculados, por supuesto, al abandono del campo. Este sexenio, el de Calderón, se caracterizó por una creciente corrupción del entramado estatal que provocó una escalada de defensa territorial que tomó forma en experiencias de policías comunitarias, muy conocidas en Guerrero, por ejemplo. Bueno, finalmente, la que sigue, por favor. Esta ya es la última. Un poco lo que nos hemos estado preguntando quienes seguimos este proceso es qué fue lo que dio pie al triunfo electoral de López Obrador, en buena medida por el apoyo del mundo rural. Bueno, como saben ustedes, el mundo rural dejó de ser el mundo mayoritario a partir de la década de 1970. En 1970 se comprobó demográficamente el paso de lo rural a lo urbano. La mayor número de personas va a comenzar a vivir en ciudades en los años 70. Obviamente la diferencia entre rural y urbano es un invento, es algo muy a debate. Hay quien lo mide por servicios, hay quien lo mide por población. No nos vamos a meter en ese debate. Pero lo que sí es que se calcula para 2025 más o menos que estamos hablando de 30 millones de personas que viven en el mundo rural, que no es una cifra pequeña. Obviamente no es la mayoría del país, ni de lejos. El país tiene casi 130 millones de personas, pero sigue siendo un conjunto social muy importante. Y muy interesante pensar qué fue lo que dio origen al triunfo de López Obrador. Tras este interregno es ese periodo de reformulación que va de la descomposición social del gobierno de Peña Nieto, recordemos que fue un gobierno muy problemático, ¿no? Con muchas crisis y muchos conflictos internos, con violencia, como sabemos, en Nochistlán o en Ayotzinapa, y el intento de una regeneración nacional. Entonces, de ahí justamente la importancia del programa Sembrando Vida, que es una respuesta a este proceso de desgaste político, comunitario, territorial, ¿no? Es un intento de rearticulación de nuevas condiciones. Ya no podemos volver simplemente a pensar a que regresemos a la época de la reforma agraria, pues eso ya productivamente, socialmente, demográficamente ya no puede ser, pero sí a un cierto respeto o un cierto límite a los marcos de la mercantilización, poniendo mucho énfasis en la productividad, ¿no? En que los productores logren producir más con menos, pero con las salvedades del tiempo. ¿Qué son las salvedades del tiempo? Bueno, renunciar al modelo de la revolución verde, que es el modelo de los agroquímicos, de los paquetes tecnológicos, que no podemos obviarlos, están ahí, son muy importantes, pero tenemos que inventar y buscar alternativas menos dependientes de los combustibles fósiles. El problema de la revolución verde y los paquetes tecnológicos es que dependen de los combustibles fósiles. Entonces, cuando alguien dice, no, el petróleo ya no es el futuro, ¿no? Ahí había un diputado que decía, no, el petróleo va de salida. Pues sí, pero incluso las cosechas, pues, lo que nos comemos ha sido tocado por ese modelo de combustibles fósiles, ¿no? Es muy difícil, efectivamente, plantearse un cambio radical, pero sí es posible, y como lo ha mostrado Sembrando Vida, cambios graduales, ¿no? Hacia otras formas de producción, de tecnificación mucho más amables. Y aquí se juntan dos problemas, que fueron los dos grandes problemas del sexenio de López Obrador, del primer piso de la Cuarta Transformación. El problema de la intermediación campesina. ¿Qué hacemos con todas las organizaciones
que funcionaban como intermediarios durante el periodo neoliberal. Es un gran problema, es un gran detalle, es un tema muy importante que tenemos que seguir pensando. No hay una solución única, por supuesto. Y el otro fue que el Estado, en su recomposición de participante en la vida económica del país, pues se encuentra que el mundo rural es un mundo muy diversificado. Hay campesinos de autosuficiencia en algunos lugares, es decir, que solamente cultivan para comer o básicamente cultivan para comer, pero también hay grandes agroexportadores, ¿no? O sea, ese es el dilema, es ese, ¿a quién apoyas, no? Recordarán ustedes que López Obrador dijo hay que dar de comer a los que nos dan de comer y se enfocó sobre todo a los pequeños productores o a los más empobrecidos, en el sur sobre todo. Y lo cual evidentemente es muy positivo, ha estado muy bien, pero generó un desbalance que además se vio afectado por los cambios a nivel mundial con los grandes productores, ¿no? Con los productores medianos. Entonces, un poco, esto ahorita les voy a pasar un número que hicimos en una revista que tenemos, que se llama Revista Memoria. Ahí, y se me olvidó dárselo a David, pero ahí se las pongo yo acá. Ahí hay una entrevista que le hacemos al maestro Armando Bardra, que es un gran conocedor de la situación del campo, y él un poco ve esta contradicción, ¿no? O sea, es una contradicción positiva, digamos, ¿no? Porque nos permite pensar el mundo rural a partir de su diversidad, ¿no? El mundo rural, miren, por ejemplo, hay productores de maíz con semillas nativas, ¿no? Que exportan. O sea, hay un consumo suntuario en Nueva York, en Europa, en grandes ciudades de consumo alto, de consumo de muchos ingresos, que consumen maíz nativo, ¿no? Pero quienes producen el maíz nativo no lo consumen y consumen maíz transgénico, ¿no? Entonces son las contradicciones que tenemos el día de hoy. ¿Qué otra contradicción está puesta a partir de la presencia de Sembrando Vida o que Sembrando Vida da? Pues el problema de la soberanía alimentaria, ¿no? O sea, ese es un problema fundamental de nuestro tiempo, va a ser el problema de los próximos, yo creo que de la próxima década al menos, porque tenemos que tener no solamente capacidad de compra, ¿no? De cosas que no producimos o que no alcanzamos a producir, sino lograr, en algunos casos, lograr una producción nacional. Pero eso implica inversión, implica tecnificación, implica productividad, ¿no? Es decir, implica muchos recursos económicos que, pues no es que sobren los recursos económicos, ¿no? El mundo está en crisis. Entonces, bueno, tenemos muchos dilemas y justamente por eso Sembrando Vida es tan importante. Si quieren, quiten la presentación, compañeros, y cierro con algunas palabras. Miren, el asunto histórico es muy importante porque nos demuestra la presencia del mundo campesino en todo el siglo. O sea, los productores rurales, la sociedad rural estuvo presente, constituyó una beta fundamental de la democracia. No tendríamos democracia sin ese mundo rural, porque hay una versión, que es la versión neoliberal, que dice que la democracia fue posible gracias a las clases medias, ¿no? Las clases medias son muy importantes, por supuesto, en las ciudades, pero no podemos olvidar la presencia del mundo rural. El mundo rural contribuyó decididamente a la democratización de este país, ¿no? Y lo hizo por una razón, porque en la capacidad de negociar en mejores condiciones también estaba la reproducción de su vida, ¿sí? O sea, eso es fundamental. Ese trabajo, ahorita no sé si ya se los pusieron por acá, se los ponemos, le llamamos nosotros La raíz plebeya de la democracia. Es un libro que escribimos sosteniendo esa tesis y que es muy importante. Bueno, eso es la historia. ¿Qué es lo importante del presente? Bueno, lo importante del presente es ubicar los muchos esfuerzos que tiene que realizar el Estado mexicano en la Cuarta Transformación para lograr una soberanía alimentaria que equilibre, cosa complicada, a los muchos tipos de productores rurales. Hay grandes productores, hay productores asociados con las harineras, por ejemplo, en el caso del maíz, y también hay pequeños productores, ¿no?
Entonces, ese es un equilibrio complejo, ¿no? Es un equilibrio complejo, hay que hacer más productivo, evidentemente, al campo, pero ahora también tenemos que hacerlo productivo cuidando equilibrios naturales, ¿no? Y también tenemos que hacerlo cuidando la salud, ¿no? La salud es alimentaria, la seguridad alimentaria es un derecho ya. Desde que se aprobó la ley en 2025 para la nutrición sana, no me acuerdo cómo se llama la ley, pero se aprobó, todo lo que comamos tiene que ser sano, ¿no? O tiene que aspirar a ser lo más sano posible. Y eso implica sacar muchos insumos que contribuyen a la productividad. Entonces, es una ecuación complicada, pero creo que solo hay 2 países en América Latina que están viendo este horizonte. Uno es Colombia y el otro es México. Nadie más está viendo este horizonte, compañeros. Nadie. Ningún país de América Latina tiene esta presencia tan clara de estos problemas, ¿no? Ni siquiera Brasil, que Brasil es un monstruo económico, es la economía más grande, Brasil está comprometida con la agroindustria, ¿no? Entonces, por ahí no. Entonces, es un equilibrio difícil. ¿Por qué nos sirve ver la historia? Porque nos demuestra que este mundo rural ha ido cambiando, pero ha estado presente siempre, ¿sí? Con grandes esfuerzos. Bueno, le dejo acá, Rodrigo, David, si quieren, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Jaime, doctor Jaime